Gloria a Dios. En un contexto evangelístico, ¿verdad? Un contexto cristiano evangelístico. Hermano Rafael, ¿qué? Bueno, en mi casa lo que esperábamos el día de Nochebuena era que se hacía un pavo. Todo el año nunca se hacía pavo, nada más que ese día, por supuesto. Y era un día especial, pero no había juguetes. Nosotros los juguetes eran para los Reyes Magos. Ajá, ajá. En alguna parte del país se celebraba el Día del Niño Jesús, le decían, y daban juguetes. Pero en mi casa y en la capital no hacían eso. Ajá. Así que lo único que esperábamos era por los fuegos artificiales. Los fuegos artificiales. Y era la época festiva donde se reunía la familia y uno veía los tíos que a veces no aparecían en todo el año, aparecían en esos días. Y era una alegría para todos. Exacto. A ver, usted, hermano Julián. Bueno, nosotros cuando estábamos chavalos, nosotros, la alegría de nosotros era que en ese tiempo los padres llevaban ropa nueva para estrenar ese día, mataban gallina o un cerdo, lo que sea, para comer y estar. Y uno sentía ver eso porque era casi toda la familia llegaba. Claro. Y hacía eso, pues, pero en ese tiempo, bueno, mi mamá no sabía nada del Señor, mis padres eran católicos, y del Señor no se hablaba nada bueno. O sea, que la alegría para mí la Navidad era estrenar y comer y estar entre familia. Y estar entre familia. Sí, exacto. Un tiempo familiar, amén. Sí. Amén. ¿Alguien más? Ok. Bueno, gloria a Dios, hermanos. Entonces, hoy estamos viendo un evento que fue profetizado por Isaías unos 700 años antes de que ocurriera. Eso es bien impresionante, ¿no? Un evento que fue profetizado 700 años. Y pues dice la palabra, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 7:14. Pero si no, vamos a continuar con la clase. Amén. Y el versículo clave de hoy está en Juan, capítulo 1, verso 14. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Hermanos, ¿lo tienen todos? ¿Cuántos han traído su Biblia? Gloria a Dios. Electrónica. Y hay 60 Biblias. 60 Biblias. Has traído 60 Biblias. Imagínate que tuvieras que cargar eso físicamente, ¿no? Necesitarías una carretilla. Pero gloria a Dios por eso, ¿verdad? Vamos ahí, podemos verla en una versión y otra. Y dice, y aquel verbo. Otras versiones dicen, y aquella palabra, ¿no? Pero la traducción más, ¿cómo es? La Reina Valera del 60 dice verbo, ¿no? La más popular, es la que más se usa. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero eso tiene una significancia bien profunda. Si bien tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cada uno tiene una perspectiva precisa o diferente, es como cuando cuando 4 personas ven un mismo accidente, cada una lo va a ver de una perspectiva o de un ángulo diferente. Entonces, eso no significa que se contradigan, sino que cada uno también, de acuerdo a su misma personalidad, tiene una forma de captar esa imagen, ese evento que ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, si hay un accidente ahora mismo en la intersección que está allá en la 24 y la 107, 4 personas paradas en una esquina diferente, van a describir posiblemente el accidente de una manera diferente. Una persona se va a impresionar, digamos, por lo terrible del daño físico a las personas que sacaron de los autos y cómo salieron. Gracias, Dani. Y cómo salieron de ahí, etcétera. Otra persona va a describir el accidente como un ruido terrible y como un montón de chatarra que quedó ahí retorcida. Igual, ¿no? En cuanto a los evangelios, cada uno de ellos escribió de una perspectiva diferente. Lucas, por ejemplo, escribe desde la perspectiva de María. Pero Juan se concentra en escribir el evangelio de una manera donde exalta o de una manera defiende
la deidad de Jesucristo. Porque la deidad de Jesucristo, o sea, el hecho de que Jesucristo es Dios, no es un Dios, sino es Dios. Ese hecho, esa realidad, esa base de nuestra doctrina tenía que ser defendida porque fue retada en ese tiempo y es retada todavía hoy en día por muchas sectas, ¿no? Por ejemplo, una de las más conocidas es la secta de los Testigos de Jehová, donde su Biblia, y es chistoso porque esta semana recibí una llamada de los Testigos de Jehová a mi celular. Y una llamada donde ellos estaban tratando de ganarme, ¿no? Para ellos, y decían, bueno, mire, le quiero compartir algo acerca de la vida eterna, no sé, bueno, en esos términos. Y ya yo sabía que eran los Testigos de Jehová. Y al final yo le dije, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo tengo mi propia doctrina. Y no, pero visita la página www.jw.org. Pero en la Biblia de ellos, en Juan 1.1, así como nuestra Biblia dice, en el principio, en Juan 1.1, vamos otra vez a Juan 1.1, ¿no? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Perdón, vamos a la Biblia, vamos directo a Juan 1.1. Ok. Primera epístola de Juan, lo que era desde el principio, esta es la epístola de Juan, perdón, Juan, Evangelio según San Juan, amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era Dios, no era un Dios, como mal ellos han tergiversado y han cambiado su Biblia, donde en este particular versículo tienen con D minúscula y no con D mayúscula, o sea, el Dios, el único Dios que hay y que existe. Ellos tienen, y el verbo era un Dios, o sea, como que Jesucristo hubiera sido parte de la creación. Pero Jesucristo es Dios, y es Dios eternamente preexistente, con el Padre y con el Espíritu Santo. O sea que Jesucristo estaba participando en la creación como creador. Él no es un ser creado que luego vino a ser, bueno, deificado o simplemente una especie de representante como algunos otros lo quieren poner. Entonces esto es básico en nuestra doctrina. Esto es básico y esto es muy importante que lo tengamos bien claro, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, aquí yo hice una comparación, ¿no? Que justamente en Génesis usa este lenguaje, en el principio. Y Juan usa el mismo lenguaje como para correlacionar una cosa con otra. En el principio ya existía el verbo, esta es otra versión, pero prácticamente dice lo mismo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, el verbo, la palabra, en el principio. O sea, de una forma nos envía hacia Génesis a considerar este evento de la creación, ¿no? Y nos dice que el verbo ya existía antes de que comience el tiempo, porque nosotros estamos sujetos al tiempo. Cuando Dios creó el universo, creó también el tiempo. Antes de eso no había tiempo, no existía el tiempo. Y Dios no está sujeto al tiempo. Dios no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Él es eterno. Él siempre existió y esto es bastante amplio, ¿verdad? Hay que como expandir la mente para poder entenderlo porque nosotros estamos tan sujetos al tiempo, nosotros estamos tan sujetos al día a día. O sea, para nosotros hay un presente, hay un pasado y hay un futuro y nuestra vida se rige por eso. Pero Dios no. Amén. Pero entonces, el apóstol Juan escribió su evangelio en parte para abordar las enseñanzas incorrectas sobre quién es Jesús y por qué vino. Juan entendió que negar la verdad de quién era Jesús niega el poder del evangelio. O
sea, si nosotros negamos quién es Jesús en realidad, negamos el poder del Evangelio. Negamos el poder del Evangelio. ¿Por qué, hermano Rafael? Si negamos la realidad de quién es Jesús, negamos el poder del Evangelio. Lo primero que quiero aclarar un punto es que no solo las sectas están equivocadas con respecto a quién es Jesús, que lo consideran un profeta y no Dios. Y Juan lo que está hablando aquí precisamente está ligando en el principio de Génesis con el principio del nacimiento de Jesús, está haciendo una ligación para demostrar que Jesús es Dios, porque Él estuvo en la creación. Y no como pensaban muchos cristianos de la época todavía, que no consideraban a Jesús Dios, sino lo consideraban un gran profeta. Los mismos cristianos no tenían el conocimiento básico de que Jesús era Dios, que era el Hijo encarnado que vino a la tierra para sacrificarse, para perdonar los pecados y restablecer la relación entre Dios y los hombres. Entonces, eso es lo básico que Juan quiere enseñarle a los creyentes que todavía no tenían ese conocimiento. Sin ese conocimiento, entonces todo el evangelio se batiza. Porque entonces, si no es, Él no es Dios, no hubo un sacrificio puro y sin mancha y sin pecado, porque todos los hombres tenemos mancha, tenemos pecado. Pero Él, como Hijo de Dios, no tenía mancha ni tenía pecado. Y por eso fue el sacrificio puro que se exigía para que hubiera el restablecimiento de la relación entre Dios y los hombres. Exacto. Amén. Hermano. Hermano, es que los hombres son religiones. Los judíos son los que más nos llegan, ¿no, señor? Claro. Porque yo miré una entrevista con muchos judíos. 30 hicieron la misma pregunta. Y ellos dicen que el Señor es un profeta. Entonces le dicen una cosa, ¿por qué los cristianos los cristianos creen que Jesús es Dios y su esposa? Porque esa gente no tiene educación y son ignorantes. Ajá. Pero eso no quiere decir que Jesús sea Dios. Para nosotros no hay, este no es el Dios de tu Dios. Fue un profeta. Claro. Entonces muchos lo consideraban como profeta hoy y en ese entonces también. Muchos judíos lo recibieron mientras que muchos otros lo negaron, ¿verdad? Pero la aceptación de Jesucristo como el Hijo de Dios y el Mesías, o sea, el ungido y también el sacrificio perfecto por nuestros pecados es crucial porque justamente el hecho de que Él es Dios es quien nos hace entender que el sacrificio es un sacrificio perfecto, puro y sin mancha. Era el único sacrificio que podía salvar a la humanidad. El sacrificio perfecto de una persona perfecta que jamás había pecado. Y ese fue el Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces, Él siempre fue Dios. Siempre ha sido Dios y siempre será Dios. ¿Ven? O sea, Él no fue creado. Él siempre Él es la palabra eterna. Desde el principio de los tiempos hasta la eternidad. Siempre ha sido Dios. Habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. En Filipenses 2, 6 al 8 dice: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, o sea, Él se despojó, dejó su gloria, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que dejando su gloria, se hizo como uno de nosotros. Y estando en esa condición, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo porque al tomar esa naturaleza
humana, estaba él sujeto a todas las limitaciones que tenemos los humanos, y a todas las debilidades y a todas las tentaciones. Sin embargo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente a la voluntad del Padre hasta la muerte. Y la muerte más terrible que conocemos, que es la muerte en la cruz, ¿verdad? Pero este versículo me llama la atención a mí muchísimo, muchísimo, porque empieza con las palabras, y vamos a Filipenses 2. Y acá hay una enseñanza muy, muy hermosa, la verdad. Versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y luego sigue: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, todo lo que hemos leído. Pero empieza en el 5 diciendo: haya en vosotros este sentir. O sea, lo podríamos traducir también de esta manera: haya en vosotros también esta actitud. Y la enseñanza, ¿verdad?, de tener esa actitud, de que a veces como humanos queremos reclamar para nosotros derechos, queremos reclamar para nosotros mismos derechos, ¿no? No, porque bueno, yo ya hice bastante, o porque yo soy tal cosa, o porque bueno, yo me merezco tal cosa, o tal otra cosa, o cómo me voy a humillar para hacer tal y cual cosa. Pero el Señor en su palabra nos exhorta a tener la actitud de Cristo. ¿Quién más como Él? ¿Qué ejemplo más grande que el ejemplo de Cristo, que se humilló, siendo Dios mismo, tomó la forma humana, humillándose, dejando toda su gloria para salvarnos? Gloria a Dios. Hermana Marta, ¿quería decir algo? Sí. Y la clave aquí es la humildad que mostró nuestro Señor Jesús. Y es lo que a veces adolescemos nosotros cristianos. Humillar al ser humano, ¿no? Esa capacidad de humillarnos, obedecer la palabra del Señor, sus preceptos, todo lo que nos ha dicho. Pero a veces no comprendemos que mientras más podamos nosotros doblegar a nuestro Dios interno, el Espíritu de Dios va a formar nosotros. Y la gente va a poder honrar más en nosotros aquí. Exactamente. De eso se trata. De que el reflejo de nuestra vida no sea el reflejo de nuestra personalidad, pero el reflejo de la personalidad de Cristo. Que sea Cristo el que se vea en nosotros. Sí. Es muy fácil decir lo que dice ahí, leer y decirlo. Lo difícil es sentirlo. Siendo Jesús Dios, con todo el universo a sus pies, toda la grandeza que tenía, se convirtió en un humano. O sea, se humilló totalmente y se convirtió en humano. Y vino a sufrir como humano, que es la clave del punto. Él vino a sufrir a la tierra, a padecer, hasta el final la muerte de la cruz. Pero imagínate, uno no se puede imaginar, porque no sabemos cómo es la grandeza de Dios, ni todo lo que Él tiene, ni todo su poder y su gloria, no la conocemos. No nos la podemos imaginar, pero si imagináramos una persona, 10 pesos, uno de los hombres más ricos, y que de repente salga de su palacio, de su isla, que tiene una isla, para él solo, y venga a la calle de Miami a vivir debajo de un puente, y sería algo parecido. Claro. Es algo que nosotros no nos podemos imaginar, porque decimos muy fácil: Jesús vino y se sacrificó por nosotros. Pero pensamos qué fue lo que Él hizo en verdad, hasta dónde fue su sacrificio, lo pasamos por alto. Es profundo, amén. Tenemos que ponernos en los zapatos de Jesús, en la chancleta de Jesús, para saber qué fue lo que pasó. Exacto. Y así admirar el sacrificio que Él hizo por nosotros, darnos cuenta de la verdad que es todo lo que sucede. Amén, gloria a Dios. Y es ahí donde profundizamos, ¿verdad?, en la palabra. Entonces, la palabra eterna
cobró vida. La palabra eterna se hizo hombre, el creador de todas las cosas. Tomó forma humana, amén. Como dice Juan 1 del 3 al 5. Vamos a ver. Evangelio según San Juan. 3 al 5, si alguien lo tiene y lo quiere leer. Gloria a Dios. Juan 3 al 5. Juan 1 del 3 al 5. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, todas las cosas por él fueron hechas, por la palabra, ¿no? Porque en el principio vemos que Dios habló, hágase la luz, hágase la tierra, háganse las plantas, y luego dice, hagamos, ¿se dan cuenta? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién estaba hablando Dios? Si no era con la Trinidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo participando activamente en la creación. Entonces todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que existe, todo, absolutamente todo, todas las plantas, todos los animales, los cielos y la tierra, todos los astros, la inmensidad de las galaxias y el universo entero, no existía antes de la creación. Empezó a existir con la creación y esa creación tuvo un creador y ese creador es Dios. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí estaba el Señor. El Hijo estaba ahí presente en la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. Y en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Él dijo, hágase la luz. Él es el que da vida a todos los animales. Es el que da y dio vida y da vida todavía a todo lo existente. Todo lo que tiene aliento de vida existe por Dios. Porque Dios se lo da. La vida, el hálito de vida, el aliento de vida es dado por Dios. Y cuando Dios quiere, lo quita. Es el soberano Dios. Entonces, también dice, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, ahora Juan nos enseña, nos habla, nos dice que ese Señor, ese Dios, ese Jesús, ese verbo, es luz también, ¿verdad? O sea que vino a un mundo de oscuridad, a un mundo necesitado de luz. Y esa luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecen. Porque cuando uno entra a un cuarto oscuro y enciende una linterna, inmediatamente las tinieblas desaparecen. La oscuridad desaparece cuando viene la luz. ¿Ven? Él es el creador de todas las cosas. Y ese creador, Dios Todopoderoso, vino a vivir entre nosotros. Gloria a Dios. Él vino al mundo, Jesús vino al mundo. Como seguimos leyendo, luego dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, que será Juan el Bautista, ¿verdad? Que era primo del Señor. Dice versículo 6, que ahora versículo 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Acuérdense que Juan el Bautista era el que iba anunciando, iba diciendo, iba abriendo camino, ¿verdad? Iba diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, fíjense que el 8 dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, él iba por delante anunciando que la luz venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué nos dice este versículo acerca del nuevo nacimiento? El versículo 13 específicamente. ¿Qué nos dice el versículo 13 acerca del nuevo nacimiento, de la naturaleza o de la esencia del nuevo nacimiento? ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Y cómo nace uno de nuevo? Porque nosotros decimos que somos nacidos de nuevo, ¿verdad? Born again, nacidos de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo le explica usted eso a alguien que es nuevo, que nunca ha escuchado nada acerca del Evangelio? ¿Por qué ustedes dicen que son nacidos de nuevo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Como dice, ¿y cómo se produce? Gloria a Dios. Como dice 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y cómo se produce ese nuevo nacimiento? ¿Cómo? A través del arrepentimiento. Y hay otra cosa más también. Hay otra cosa más que es clave. Lo que dice aquí en el versículo, que Dios te reconoce. O sea, cuando tú escuchas la palabra y Dios llega a su vida, a la vida de uno, va a producir ese cambio, esa decisión que uno elige seguir su camino. Amén. ¿Quién me puede dar un breve y corto testimonio de cómo aceptó a Jesús en su vida? A ver, hermano Julián. Mira, hermano, a mí me pasó algo raro. Yo me acuerdo que mi esposa, ella siempre iba a la iglesia. Ella fuera que y la hermana Marilena, la hermana Vicky, iba a recogerla. Y a mí a veces me molestaba porque los fines de semana decía, que era el fin de semana, yo trabajo para los sábados y ella me deja solo aquí un cama. Y me molestaba por eso, ¿no? Porque el pecado, yo no quería ir con ella, pues. Y entonces pensaba en eso, porque esta gente no quiere otra cosa que esa. Sí. Me molestaba, que era la hermana Vicky, la hermana Marilena. Me irritaba. Yo no le decía nada, pero me molestaba. Pero nunca tampoco le podía a ella que fuera, no vaya. No, pero sí, poder servir, yo me molestaba. Pero un día estando en casa, yo me ponía a ver películas y eso. Y ella pensaba que llevaba música de a la casa. Un día la música y me puse a oír los cantos. Y al oír ese canto, yo sentí algo que dentro de mí que me conmovía, ¿entiendes? Y empecé a sentirme como culpable de lo que yo estaba pensando acerca de lo que ellos así y eso. Y entonces, me acuerdo que ese día estaba solo ahí y empecé a llorar por eso. Me sentí culpable. Y entonces, y ahí yo, en casa, yo le pedí perdón a Dios por una actitud mía. Y hice una promesa, solo ahí mismo. Yo hice una promesa. Yo le dije, Señor, si es que tú quieres salvar mi vida, honestamente, yo quiero que me salves. Pero lo único que yo te pido es que si yo hago la decisión, que no me dejes solo. Que si yo un día tengo que volver atrás a hacer la misma cosa, no quiero pensar, no quiero ir a hacer, no quiero. Eso fue lo que yo, esa confesión es. Y estando ese día así, decidí quedarme rojo y eso, y vine a Vine a buscar que ella estaba aquí.
cuando hicieron el llamado, yo pasé. Pero yo ya había hecho esa decisión en mi casa, todo, sin necesidad de que yo vine a mi iglesia para hacer como dice la Biblia, delante de los hombres. Delante de los hombres. Pero en sí yo acepté al Señor solo, prácticamente, en mi casa, de esa manera. Amén. Y esto que a mí me traía antes de eso, un testigo que igual. Ese hombre no me dejaba, era un amigo mío, y no me dejaba todos los días. Llegaba a mi trabajo, todos los días. Y un día le dije, mira, ya me daba cuenta de lo que ellos creían y eso. Y entonces, pero cuando ya me dijo que Jesús no era Dios y eso, a mí no me gusta. Y yo le dije, tú estás equivocado. Le dije, pues, mira, yo un día te voy a convencer de esto. Pero le digo, vas a morirte primero antes que me convenzas, porque no me vas a convencer por tu religión. Yo no sé si por ti no lo voy a ver, como amigo mío, no lo voy a ver. Pero esto pasó conmigo. De esa manera pasó. Hermano Julián, gloria a Dios. Amén. Precioso testimonio, ¿verdad? De cómo el Señor nos cambia. Y varias veces no me pasó eso. Porque yo miré también, como le dije, yo un día como un sueño que tuve, una visión. Yo mira la cantidad de gente que iba por un camino, o sea, había un río que corría así, y una cantidad de gente que iba por el borde del río. Pero miraba gente desde aquí y gente de mi país. Y yo iba casi en medio de ese grupo. Una cantidad de gente grande y otra verdad. Pero que yo no hacía nada, yo miré una figura. Yo miré un hombre vestido blanco así grande. Un hombre alto así, una cosa así. Pero al mirarlo yo reconocí que era Jesús. Y entonces empecé a gritar a la gente y le decía, vengan, deténganse, decía yo, vengan, esperen, y aquí está el Señor Jesús, decía yo. A la gente. Pero nadie paraba, todo el mundo hacía agachado y caminaba. Y entonces en el grupo que venía un viejito que se llamaba Juanito, le decíamos, Juanito, que era el señor cubano, que es el que vino a llevar mi ropa a la lavandería, yo estaba solo aquí. Y entonces digo, mira, señor, le veo Juanito, no deja de tomar. Y entonces esa figura que me mira, que sé yo que es el Señor Jesús, me dijo, ¿y tú también? Y yo no sé. Porque me dijo eso. Y entonces yo reconocí que era el Señor y me estaba hablando de esa manera y de esa figura. Y yo no le pude ver la cara, pero yo en las cosas que yo miraba como que me sonrió y se me desapareció eso. Miré eso así. Y desde ahí a mí me bajó eso que dije yo, no, yo tengo que cambiar, porque aquí hay algo que Dios quiere conmigo. El Espíritu de Dios tratando directamente con su vida. Gloria a Dios. Por eso dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, esto no es una cosa física, esto no es una cosa que bueno, que yo quiero, yo quiero convertir al hermano. Yo no puedo convertir a nadie. Esto es algo de Dios, es algo que el Espíritu Santo trata directamente. Y por eso nosotros intercedemos por la gente, ¿no? Estoy seguro que la hermana Vicky y todas las hermanas oraban con la hermana Angelita por el hermano Julián de una manera agresiva, ¿no? Ay, Señor, mi esposo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y ahí se mantenían y perseveraban en oración y el Señor directamente trató con el hermano Julián. Todos mis amigos desaparecieron. Exacto, y es que Dios lo hace. Y yo creo que cada uno de nosotros, porque a mí me pasó algo parecido también, eso de que tus amigos de antes se te desaparecen y ese tipo de cosas y que Dios trata directamente contigo, que te habla el corazón, que tú sientes como que te está jalando, como que te está llamando y luego como que te han hecho el corralito, ¿verdad? Como que, wow, después te encuentras frente a frente, cara a cara o a veces ya en una encrucijada o sin otra salida que decirle, Señor, ayúdame o te recibo. Es que Dios tiene sus formas de tratar y de llamarnos y en su gran misericordia de rescatarnos y de sacarnos de la oscuridad a la luz. Amén. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia de cómo fue que Dios trató con usted? La historia es un poco larga, pero todo empezó cuando una vez yo tenía como 13 años más o menos. Yo tenía una Biblia sin iglesia católica, pero vi la Biblia un día y dije, voy a leer completa. Quería yo leer la completa desde Génesis hasta Apocalipsis.
Y cuando llegué a los salmos no pude más y la dejé ahí, ahí la dejé. Después conocí a una muchacha que fue mi novia y entonces ella era cristiana y un día me dice, vamos a la iglesia para que la conozca. Pero yo tenía una mala imagen, decía, ¿qué pasa yo con esa gente? Yo nunca he ido a una iglesia cristiana. Y cuando entré, era una iglesia pentecostal y yo miraba todo eso y decía, ¿en qué estoy metido yo? Y no entendía. Me alejé de ella, la dejé. Pasaron unos años, vine a este país y uno trabajó conmigo en lo que tenía, me decía, él es hondureño, él es cristiano, me decía, ven a la iglesia, me hablaba, y yo no quería venir. Yo lo oía lo que él me decía, pero yo no quería, no iba. Hasta que un día decidí ir y desde ahí todo ha cambiado. Desde ese primer momento yo me di cuenta de que cuando estaba muy muchacho, cuando nació, bueno, de mí nació, empezar a leer la Biblia así, era porque ya mismo tenía preparado para mí, para el discípulo. Gloria a Dios. Dios tiene un propósito con nuestras vidas, gloria al Señor, con cada uno de nosotros. Qué lindo es el Señor, amén. Entonces, vemos que Dios se glorifica de diversas maneras. Y pues vemos también que Jesús, como dice el verso 14, en su gran misericordia y en su gran amor, así como ha tratado con cada uno de nosotros de distintas maneras, ¿verdad, hermano? Entonces también en su palabra se ha revelado, y en el verso 14 vemos, habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando pensamos en la gloria del preexistente Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es difícil imaginar por qué estaría dispuesto a renunciar a la gloria del cielo para vivir durante 33 años entre la humanidad pecadora. Lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Como un Dios todopoderoso va a querer dejar su gloria completa para vivir entre nosotros. Pero el Verbo, a quien Juan se refería como el Verbo, vino como ser humano al mundo que él creó. Esta palabra, verbo, viene del griego logos y tiene varios significados que abarcan tanto la palabra hablada como la palabra escrita. Sin embargo, también es un término muy especial que enfatiza el concepto o el significado de una cierta palabra, en vez de referirse solo al sonido o a las letras. Y así que en Juan 1.1 y en Juan 14, que lo tenemos aquí en pantalla, el Logos enfatiza a Cristo como la persona de Dios en toda su sabiduría y poder. Es la persona de Dios en toda su sabiduría y poder, completa, entera. O sea, no es una fracción de Dios o una parte de Dios o un componente de Dios que se desprendió de Dios y vino a habitar aquí. No, Dios en su plenitud vino a habitar entre nosotros. Y esto es bien tremendo y bien profundo y bien importante que lo tengamos presente. Su poder soberano y su sabiduría como creador, como tal, se nos recuerda, como les dije anteriormente, otro comienzo, ¿no? Que era justamente este, del que ya hablamos, ¿no? Génesis, y es recordado aquí en este momento. Entonces, en ese momento Dios habló con toda su sabiduría y poder. Amén, hermano. Gloria a Dios. Por lo tanto, el término o la palabra, en esa palabra logos encontramos una gran revelación al leer la proclamación de Juan de que Jesús es la palabra hecha carne. Es el verbo hecho carne, es el logos hecho carne, es Dios mismo hecho carne. Por eso la encarnación es la expresión máxima del amor, la misericordia y la compasión de Dios por una raza humana que se había perdido irremediablemente en el pecado. De ahí el testimonio de todos y cada uno de nosotros, de cómo Dios nos rescató, nos sacó de las tinieblas a la luz por su compasión, por su misericordia, por su gran amor. Como lo vemos en
Juan 3:16, por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos Juan 10:10 también, donde dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios. También Primera de Juan 4. Vamos a ver Primera de Juan 4. Cuatro versos 9 y 10. El que lo tenga lo puede leer, por favor. Aquí está. 9 y 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí está la clave. Entonces, como testigo ocular de la vida de Jesús, el apóstol Juan pudo dar testimonio de cómo se manifestó la gloria de Jesús a través de las señales y los milagros que hizo. Aunque hubo vislumbres de su gloria, Jesús humildemente puso de lado la plenitud de su gloria cuando vino a morar en nuestro mundo. En vez de venir a esa tierra en su majestad plena, Jesús vino como siervo. Imagínense, nació en un pesebre, de una forma tan humilde y tan sencilla, ¿verdad? Ahora estaba recordando, mientras estábamos ahí en la oración, un precioso himno que cantábamos en la iglesia. Creo que aquí hace mucho tiempo no lo cantamos, pero que es típico en Navidad, ¿no? Y se los quiero leer. Dice, tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar en mesón y en pesebre te hicieron yacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. En el cielo las huestes gloriosas te dan alabanza y seráfico honor. Más humilde veniste a la tierra a sufrir por salvar al más vil pecador. Gloria a Dios. Y eso nos refleja, como vimos también anteriormente en Filipenses, la actitud y el sentir. Y es maravilloso cuando consideramos lo maravilloso, lo hasta misterioso de este hecho tan glorioso que celebramos en Navidad, la encarnación, Dios hecho hombre, para venir a salvar. En su misericordia, la misericordia manifestada de Dios es Jesucristo, es Dios, es el Señor, gloria a Dios, el unigénito. Como unigénito, Jesús es singularmente el Hijo de Dios. Por eso dijimos, Él fue, es y siempre será Dios. Y ese Dios estaba en la forma de un bebé en un pesebre, en el lugar más humilde que ustedes se pueden imaginar. Allí estaba el Señor, el Dios Todopoderoso, el Creador del universo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo podría explicar usted el significado de la encarnación a un inconverso? ¿Quién quiere voluntarios? ¿Cómo le explicaría usted el significado de la encarnación a un inconverso? A alguien que simplemente no cree, no es de nuestra fe, y alguien nuevo, alguien a quien usted le quiera compartir o dar la palabra del Señor. Yo creo que no nos podríamos complicar, tendríamos que empezar de una manera sencilla, ¿verdad? Y el Evangelio, en realidad, no tiene que ser complicado. O sea, ninguno de nosotros se nos dio una clase de teología, ni una clase de hermenéutica, o homilética, o apologética. Sino que
es Dios quien hace la obra. Y de las maneras más y más y más sencillas, Dios llega al corazón de la persona. Pero es importante, ¿verdad?, que siempre presentemos al Señor Jesucristo como el autor de nuestra salvación. Hermana Marta. Hermano, eso dependería si le vas a compartir la palabra del Señor a un revolucionario o a un capitalista. Realmente, en ambos casos necesita el Espíritu Santo para que te guíe en ese momento cómo entrar con la persona. Aunque tú te sepas de memoria las 4 leyes espirituales, pero eso no es para todo el mundo. El Espíritu de Dios te tiene que guiar con esa palabra rema para esa ley, para que funcione. Gloria a Dios. Muchos ven a Jesucristo y en esta época de Navidad sobre todo, bueno, al bebé en el pesebre y ya. O sea, ok, como ya hemos dicho, para muchos fue simplemente un profeta, ok, algo muy bonito, algo muy, muy típico, inclusive de nuestras culturas y todo esto, pero el significado, lo profundo de lo que estamos hablando, que el mismo Dios vino a habitar en nosotros, es importante también porque de ese modo comprendemos la inmensidad de la bondad del Señor y nuestro corazón se abre en gratitud hacia tal hecho magnífico, ¿verdad? De que Dios envió a su Hijo. ¿Ven? Vamos a ver aquí en Juan 1, 15 al 18. Gloria a Dios. Fue solo a través de la gracia manifestada a la humanidad a través de Cristo que podemos tener paz con Dios. Piensa en la gracia que fue necesaria para Dios mismo encarnarse, entrar en un mundo perdido, enfrentar las tentaciones, el rechazo y la muerte con el propósito de liberarnos del pecado. Vamos a ver qué dice Juan 1, del 15 al 18. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Acuérdense que Juan era mayor que Jesús. Ellos eran primos. Sin embargo, él dice, él es antes de mí porque era primero que yo. Interesante, ¿no? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Qué lindo, esto es hermoso realmente. Y en Efesios 2, del 6 al 8, vamos a ver. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gloria a Cristo. Esto nos recuerda que Dios expresó su gracia a través de su bondad al dar a su Hijo, y es solo a través de esta gracia que somos salvos. Gloria a Dios. De su plenitud en Juan 1.16 se refiere al versículo 14, que Jesús está lleno de gracia y de verdad. Los creyentes reciben la gracia de la plenitud de la gracia que se encuentra en Cristo. De hecho, las bendiciones recibidas por la gracia conducen a todavía más bendiciones. La plena expresión de la gracia y la verdad es solo a través de Jesucristo. Si bien es cierto que Dios ya había mostrado gracia y verdad a la humanidad, particularmente en la ley de Moisés, a través de Jesús el favor y el conocimiento de Dios encuentran su máxima expresión.
la máxima expresión de la gracia y la misericordia de Dios se encuentra en Jesucristo. Podemos ver o vislumbrar la gracia y la bondad y la misericordia de Dios a través de todo el Antiguo Testamento, pero de ninguna otra forma encontramos manifestada la gracia de Dios como en el hecho de que Jesucristo, de que Dios envió a su Hijo, a su unigénito, para salvarnos. Amén. Gloria a Dios, hermano. Creo que ya hemos concluido, llegado al final de la clase. Gloria al Señor. Punto. ¿Cierto? El punto, y eso hasta pastores lo critican, que nosotros celebramos la Navidad. Tengo un amigo que es pastor de la Asamblea de Dios y es de los que lo critican, dice que no celebra la Navidad. Y hay que hacerle ver que nosotros celebramos el acontecimiento, lo que sucedió, no es la fecha. Sabemos que los que tenemos conocimiento bíblico saben que Jesús no nació en esta fecha. Puede haber nacido en abril, en mayo, en cualquier mes. Pero nosotros celebramos el acontecimiento porque es un día. La Biblia no dice fue en tal día, como en algunas cosas muy específicas en la fecha. En esto no. Y que no sabemos cuándo, pero sí celebramos el acontecimiento. Exactamente. Y es un error no aprovechar la ocasión para predicar la palabra de Dios del nacimiento de Jesús, de venir Dios a la tierra a sacrificarse por nosotros. Aprovechar ese día para hablar a las personas que no conocen de Jesús, de qué fue lo que él hizo, y este es el momento adecuado. Amén, exactamente. Y por eso estamos haciendo énfasis en el evento que vamos a tener aquí el día 23, para que traigamos amigos, traigamos vecinos, para usar, ¿no? Justamente lo que está diciendo mi hermano Rafael, el acontecimiento, porque verdad, no celebramos fecha, porque fecha no hay, pero es el acontecimiento, el hecho de que una vez, un día Él vino, un día Dios envió a su Hijo, y nació en un pesebre, y es un hecho existente, es un hecho actual en la historia, ¿verdad? Innegable. Ahora, fue en invierno, fue en verano, fue en primavera, no lo sabemos. Pero aprovechemos la oportunidad, y justamente en estos momentos la gente está más abierta, la gente está como más receptiva, y algunos están hasta sensibles porque tienen a sus familiares lejos, o porque han perdido a alguien, o porque recuerdan a un familiar que ya no está con ellos, y es una oportunidad para poder llegar a la gente con la compasión, con la misericordia, con el amor de Dios, con la invitación, amén, de que hay alguien que nos acepta, nos recibe, nos ama y nos llama, ¿verdad? Tener una relación con Él, ¿amén? De padre a hijo, nos llama, ¿amén? A Él, a Dios nos está llamando hacia Él, para que seamos parte de su familia, para que seamos sus hijos, para que lo recibamos en el arrepentimiento y recibamos la salvación y la vida eterna. Gloria a Dios. No, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Amén. ¿Hay alguna petición de oración específica que podamos para ponérsela al Señor? Amén. Si no, pues vamos a orar para finalizar la clase. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana, Señor. Te rogamos, Dios, que seas tú glorificado, Dios mío. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana, por este tiempo, Señor. Te rogamos, Señor, que seas tú, Padre, en todo exaltado, Señor. Gracias por darnos, Señor, la bendición, Dios mío, de tu palabra, Señor. Y gracias por este acontecimiento glorioso, Señor, de la encarnación, de que Dios se hizo humano, hombre, aleluya, para salvarnos, para rescatarnos, para traer luz, para traer esperanza, para traer vida. Gracias por tu misericordia, gracias por tu inmenso amor, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor, si hay alguien debilitado, enfermo, Señor, te rogamos que tú le bendigas, le ayudes, Padre, y seas tú, Señor, exaltado en todo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.